Traumatismo de tórax y abdomen. Vemos que los traumatismos de tórax y abdomen están muy relacionados con lo que son los accidentes vehiculares en su mayor porcentaje. También sabemos que menos del 10% de los traumatismos de tórax cerrados y alrededor de un 15 al 30% de los penetrantes van a requerir una intervención quirúrgica. Las consecuencias fisiológicas más comunes de esto va a ser la hipoxia, la hipercapnia y una acidosis, teniendo en cuenta que pueden existir lesiones que pueden amenazar la vida de las personas. Ahora sabemos que existe una revisión primaria y una revisión secundaria. Dentro de la revisión primaria se van a observar lesiones que amenacen la vida de la persona. Vamos a asegurarnos de la vía aérea, la ventilación y la circulación. Normalmente existe una obstrucción de lo que es la vía aérea, producido por lo que sea edema, sangrado y vómito. Todos estos pueden ser causados por diferentes mecanismos. Podemos encontrar lo que es una lesión laríngea, una dislocación posterior de la cabeza clavicular o una lesión penetrante de cuello y tórax que esté causando problemas a nivel de la vía aérea. Luego de ello, también en la revisión primaria vamos a evidenciar lo que es la falta de aire, observando en el paciente un tiraje costal o supraclavicular. Se va a inspeccionar la orofaringe buscando una obstrucción por cuerpo extraño. Se va a inspeccionar también el movimiento en la nariz, boca y campos pulmonares. Además de ello, se va a palpar sobre el cuello anterior buscando la presencia de crépitos. Dentro del traumatismo podemos encontrar lesión a nivel del árbol traqueobronquial, que va a ser inusual pero tiende a ser letal. Esta va a ocurrir a menos de 2.54 centímetros de la carina. Normalmente estos pacientes tienden a morir en escena. ¿Qué vamos en estos pacientes a encontrar? Hemoptisis, enfisema subcutáneo, neumotórax hipertensivo, cianosis como un signo tardío. Tenemos también que tener en cuenta que realizar la intubación de un paciente con una lesión a nivel del árbol traqueobronquial puede empeorar una lesión de la tráquea o bronquio proximal. Entonces, tenemos que ante una lesión a este nivel, el tratamiento debe ser inmediato, se debe establecer una vía definitiva. En algunas ocasiones la intubación va a ser difícil por la distorsión anatómica que puede presentar el paciente. En caso de ser difícil, se deben implementar lo que son maniobras avanzadas para establecer dicha área. Luego están los problemas respiratorios. Para evaluarlos e identificarlos, tenemos que exponer completamente el torso y el cuello del paciente para permitir una evaluación de lo que son las venas del cuello y también su respiración. Se debe evaluar los movimientos de la pared torácica a ver si es que son simétricos, asimismo la calidad de las respiraciones, la auscultación del tórax y la palpación van a ser indispensables. Los cambios más inusuales que podemos encontrar es un aumento de la frecuencia respiratoria, cambios en el patrón respiratorio con respiraciones superficiales y también cianosis, que es un signo tardío de la hipoxia. Entonces tenemos que la primera complicación es el neumotórax a tensión. Este se va a caracterizar por la presencia de una válvula unidireccional que permite la filtración de aire desde el pulmón o desde la pared torácica. Esto va a causar un colapso eventual de lo que es el pulmón afectado, un desplazamiento del mediastino hacia el lado opuesto y también va a disminuir el retorno venoso comprimiendo el pulmón contralateral. Dentro de la clínica de estos pacientes podemos encontrar dolor torácico, disnea, taquipnea, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, desviación traqueal, ausencia unilateral de ruidos respiratorios, hemitórax elevado sin movimiento respiratorio y también la cianosis. Evaluación. Respecto a la evaluación, tenemos que valorar la saturación por medio de un oxímetro. Normalmente vamos a encontrarla disminuida. También puede diagnosticarse realizando un FAST extendido y este va a requerir de una descompresión inmediata, el cual el procedimiento va a ser insertar rápidamente un catéter grueso sobre una aguja en el espacio pleural. O como segunda opción tenemos una toracostomía con el dedo, que es un abordaje alternativo. Luego de ello, habiendo tenido una compresión exitosa, este debe ser tratado como un neumotórax simple. Pero tenemos que tener una valoración continua, teniendo en cuenta que la toracostomía con tubo va a ser obligatoria.
Luego tenemos el neumotórax abierto. Este va a ser producido por una grande lesión penetrante torácica donde el aire va a salir por donde existe una menor presión. Este puede causar una hipoxia y una hipercapnia en los pacientes. Este puede ser encontrado por un personal prehospitalario por la presencia de dolor, dificultad para respirar, taquipnia, ruidos respiratorios disminuidos, movimiento ruidoso del aire a través de la lesión de la pared torácica. Y se lo va a tratar con un cierre rápido de la anomalía con un apósito oclusivo estéril. Hay que tener en cuenta que puede ser una envoltura plástica o una gasa petrolada. Y solo se deben cubrir 3 bordes, ya que si es que se cubren los 4, este puede tener a presentar un neumotórax. Atención. Problemas circulatorios. Dentro de los problemas circulatorios más comunes tenemos el neumotórax masivo, el taponamiento cardíaco y un paro circulatorio traumático. Tenemos que la actividad eléctrica sin pulso en el electrocardiograma se va a mostrar un ritmo mientras que en el paciente no tiene pulso identificable. Esto va a ser sugerible de un taponamiento cardíaco, también de una neumotórax a tensión e una hipovolemia profunda, que puede ser causada por una lesión contusa. Inspección. Dentro de la inspección se va a buscar en la piel un signo de moqueado, cianosis y palidez. Vamos a observar las venas del cuello, cómo se encuentran. Se va a evaluar la auscultación en cuanto a la regularidad y calidad de los ruidos cardíacos, la frecuencia y regularidad del pulso central. Se va a evaluar si es que tiene una temperatura alta y si es que la piel está seca o sudorosa, y también se van a evaluar lo que son los signos vitales. Dentro de los problemas circulatorios tenemos el hemotórax masivo, que va a consistir en acumulación rápida de más de 1500 ml en sangre en la cavidad torácica, teniendo como causa más común una herida penetrante con lesión de vasos sistémicos o ileares. Como consecuencia de un traumatismo cerrado también se la puede presentar. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Venas del cuello planas por hipovolemia. Si es que están distendidas, puede ser asociado a un hemotórax hipertensivo, ausencia de ruidos respiratorios y también matidez a la percusión en un hemitórax. Para el tratamiento podemos iniciar con una restitución del volumen sanguíneo, una descompresión de la cavidad torácica, colocación de vías endovenosos de un grueso calibre, infusión de cristaloides, y teniendo en cuenta que la sangre que sale a través del tubo torácico puede ser recolectada para una autotransfusión. Ahora, ¿cómo se coloca el tubo torácico? Este se va a colocar en el quinto espacio intercostal apenas anterior a la línea axilar media. Y luego se va a continuar con una restitución de volumen mientras se termina la descompresión de la cavidad torácica. En estos pacientes se debe realizar una toracotomía cuando existe una evacuación inmediata de 1500 ml de sangre. Pacientes cuyo volumen inicial drenado sea menor a 1500 ml, pero que continúen sangrando, cuando la pérdida continua de sangre sea de 200 ml por 2 a 4 horas, o también cuando existe una necesidad continua de transfusiones. En este caso, tenemos que las heridas penetrantes en el tórax anterior que sean mediales a la línea media del pezón, posteriores y que sean mediales a la escápula tienen que tener en alerta al médico porque puede haber una lesión a nivel mediastinal con un compromiso de las estructuras como el hilo pulmonar y el corazón y lesión de los grandes vasos. Otro de los problemas circulatorios es el taponamiento cardíaco, el cual consiste en una compresión del corazón por la acumulación de líquido en el saco pericárdico. Puede estar causado por un trauma penetrante o por un contuso. Se va a caracterizar principalmente por la tríada clásica de Beck, que va a consistir en una ingurgitación yugular, ruidos cardíacos disminuidos y una hipotensión. También va a ser característico el signo de Kussmaul. En este hay que aprender a diferenciar de un neumotórax a tensión de un taponamiento cardíaco. Por ejemplo, en el neumotórax a tensión encontramos una hiperresonancia en la percusión y en cambio en un taponamiento cardíaco podemos encontrar los ruidos respiratorios bilaterales disminuidos. Tenemos el diagnóstico y manejo inicial. En cuanto al diagnóstico, se puede realizar una evaluación ecográfica focalizada en trauma, la misma que puede ser en cualquier momento de la reanimación, porque puede tender a ser provocada o recurrente.
Ahora, tenemos que tener en cuenta en cuanto al manejo inicial, se debe realizar una toracotomía o una esternotomía. Además, se deben administrar líquidos intravenosos para aumentar lo que es la presión venosa y mejorar el gasto cardíaco de forma transitoria hasta el momento de la cirugía, teniendo en cuenta que si no existe el personal adecuado para realizar la toracotomía, se puede realizar una pericardiocentesis. Otro de los problemas que podemos tener es el paro circulatorio traumático, que puede estar presente en pacientes que están lesionados y están inconscientes, no tienen pulso, han desarrollado una fibrilación ventricular y una asistolia. Puede ser originado por diversas causas, por ejemplo, una hipoxia severa, neumotórax hipertensivo, hipovolemia profunda, taponamiento cardíaco, herniación cardíaca o por una contusión miocárdica severa. Manejo. Respecto al manejo, tenemos que como hallazgo clínico principal vamos a encontrar un paciente inconsciente y sin pulso. A este paciente se le debe monitorear continuamente con un electrocardiograma o con un ecocardiograma. Se debe realizar toracotomía de reanimación o se debe iniciar con una RCP cerrado simultáneamente con un manejo del ABC, teniendo en cuenta que si es que hay la presencia de problemas cardíacos como la fibrilación ventricular, se debe iniciar el tratamiento de acuerdo con los protocolos de soporte vital cardiovascular avanzado. Revisión secundaria. En cuanto a la revisión secundaria, se debe realizar un examen físico a fondo, se debe realizar un electrocardiograma continuo y un monitoreo de la oximetría de pulso, medición de los gases arteriales, radiografía de tórax, tomografía axial computarizada y también un ECFAST. Dentro de la revisión secundaria, todos los procedimientos realizados anteriormente es para la identificación de lesiones potencialmente letales. Por ejemplo, tenemos dentro de ellas un neumotórax simple, un hemotórax, tórax inestable, contusión pulmonar, lesión cardíaca contuso cerrada, disrupción traumática de la aorta y lesión traumática del diafragma. Entonces encontramos un neumotórax simple. Este va a consistir en la entrada de aire al espacio virtual entre la pleura visceral y la parietal. Sabemos que el aire, una vez que entra al espacio pleural, va a interrumpir las fuerzas cohesivas de la pleura visceral y parietal, provocando el colapso pulmonar. Además, va a producir una anomalía de ventilación-perfusión, ya que la sangre que va a pasar por el área no ventilada no va a estar oxigenada, y este va a tener como principal causa la laceración del pulmón. A estos pacientes se les debe realizar lo que es una inspección para identificar hematomas, laceraciones y contusiones. Asimismo, los movimientos de la pared torácica deben ser evaluados para comparar también lo que son los ruidos respiratorios en forma bilateral. En cuanto al diagnóstico y manejo, se debe evaluar los ruidos respiratorios que están habitualmente disminuidos, la percusión puede demostrar una hiperresonancia, se deben comparar los ruidos respiratorios en forma bilateral y nos menciona que la radiografía de tórax puede ayudar en el diagnóstico. En cuanto al manejo, estos pacientes van a requerir la inserción de un tubo de tórax inestable y contusión pulmonar. Tórax inestable hace referencia a un segmento de la pared torácica que no va a tener continuidad ósea con el resto de la caja torácica, consecuencia de una fractura costal. En cambio, una contusión pulmonar va a ser un golpe en el pulmón, lo cual va a causar la acumulación de sangre u otros fluidos en el tejido pulmonar que va a interferir con la ventilación. El mismo puede estar asociado o no a una fractura costal. Tenemos que tener en cuenta que en los niños la pared costal va a ser mucho más flexible que en los adultos, por lo que debe ser una evaluación más minuciosa, y los adultos normalmente se asocia una fractura costal concomitante. En los adultos mayores, en cambio, tenemos que saber que la reserva ventilatoria va a ser limitada y esta va a producir un fallo respiratorio temprano. Trauma cardíaco contuso. Tenemos que este trauma está relacionado el 50% con accidentes automovilísticos, peatones golpeados por vehículos, accidentes de motos, caída de alturas mayores a los 6 metros. Las consecuencias es que va a provocar una contusión del músculo miocárdico o una ruptura de las cámaras miocárdicas, también disección o trombosis de las arterias coronarias y disrupción valvular. Los síntomas y signos más frecuentes son dolor o molestias en el pecho y el diagnóstico verdadero se lo va a realizar con una inspección directamente del miocardio lesionado. Con respecto al diagnóstico, este se va a basar en realizar un electrocardiograma y también las troponinas cardíacas, las cuales nos pueden indicar la presencia o no de un infarto agudo de miocardio. También el electrocardiograma nos va a indicar contracciones ventriculares prematuras, taquicardia sinusal, fibrilación atrial o bloqueos de alguna rama.
También es importante tener en cuenta que cuando existen anomalías en la conducción, los pacientes tienen riesgo de desarrollar arritmias súbitas. Rotura traumática de la aorta. Esta se puede producir después de una colisión vehicular o de caída de grandes alturas. Esta principalmente va a causar la muerte súbita y los pacientes que sobreviven tienen que ser atendidos inmediatamente. Dentro de los signos y síntomas más característicos los vamos a encontrar principalmente en la radiografía. Podemos encontrar un ensanchamiento del mediastino, una obliteración del botón aórtico o del espacio entre la arteria pulmonar y la aorta, también alguna desviación de la tráquea y del esófago. También encontramos ensanchamiento de la línea paratraqueal y una sombra pleural. También se debe realizar una tomografía de tórax, principalmente este es el método de tamizaje que se lo está utilizando, tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%. Y los pacientes que están hemodinámicamente inestables no deben ser llevados a realizarse este tipo de tomografías. También se puede realizar una ecocardiografía transesofágica, esta también es útil pero es menos invasiva. El tratamiento se basa principalmente en el control de los síntomas y los signos, como sería el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el dolor. Esto se puede realizar con cualquier tipo de medicamentos o analgésicos que estén recomendados por el paciente. Y respecto a la cirugía, lo que se utiliza es la reparación abierta y la reparación endovascular, siendo la reparación endovascular la más común. Respecto a la lesión traumática al diafragma, tenemos que se produce más comúnmente en el lado izquierdo que en el lado derecho, porque en el lado derecho el hígado es un órgano protector en estos casos. ¿Cuáles son las causas por las que se puede producir? Principalmente por traumas contusos o por traumas penetrantes. Se debe realizar una radiografía de tórax para poder confirmar o no dicha patología. Y el tratamiento se basa principalmente en la reparación directa. La ruptura esofágica contusa, la causa principalmente son lesiones penetrantes, pero también se pueden producir por traumas cerrados de esófago que nos puede dar como resultado una mediastinitis por todo el proceso que se produce. Respecto al cuadro clínico, tenemos que se puede provocar algún dolor o algún shock desproporcionado a la lesión aparente. También solemos encontrar aire en el mediastino y este se debe conformar con un estudio de contraste o una endoscopía alta. Y el tratamiento se basa principalmente en el drenaje y también en la reparación directa de la lesión. Otras manifestaciones que podemos encontrar son algún enfisema subcutáneo, una lesión por aplastamiento o fractura de las costillas, esternón y escápula.